Hermanos, hemos terminado, decía, hace 4 semanas ya las predicaciones al respecto de las fiestas del Antiguo Testamento. Hemos recorrido, hermanos, esos preciosos pasajes de Levítico 23, número 28, 29. Hemos visto la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las gavillas, la fiesta de los tabernáculos, el Pentecostés, el día de la expiación. Y a lo largo de estas fiestas, hermanos, que no había cuándo terminaban, creo que son 20, 21 prédicas, hemos podido ver a nuestro Señor precioso. Hermanos, qué precioso. Verdaderamente es para, como decimos ese dicho, ¿no?, aquí en Perú, para sacarnos el sombrero, hermanos. Y así tenemos, hermanos, que cada día vivir nuestras vidas mirando a nuestro Señor y Salvador, hermanos, humillarnos delante de Él y buscarlo en arrepentimiento, en plena certidumbre de fe. Hermanos, hoy día vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 37. La semana pasada, hermanos, nosotros hemos leído en nuestra lectura del Nuevo Testamento, hemos leído Hechos capítulo 8, si recuerdan. Hoy día nuestro pastor Ricardo ha hecho la lectura de Levítico capítulo 7, el libro del Antiguo Testamento. Hoy día, Hechos capítulo 8, 37. La semana pasada no nos expandimos mucho porque en la lectura de la palabra es un poco más corta. Pero hoy día, hermanos, vamos a, por la gracia y misericordia del Señor, predicar al respecto de este pasaje tan precioso, hermanos. Y dice Hechos capítulo 8, versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿A quién estaba hablando Felipe? A un africano, a un etíope, eunuco también, funcionario de la reina de Candace. Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, después de predicarle, bien puedes bautizarte, Felipe. ¿Y qué dice el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Preciosas palabras, hermanos. Vamos a desembocar en este versículo, pero primeramente vamos a ver el contexto, hermanos. ¿Cuál es el contexto inmediato anterior? ¿Quién era Felipe? Bueno, hermanos, la narrativa la vemos ahí en Hechos capítulo 6, en los versículos del 1 al 5. No vamos a leer todo en este punto, en el contexto, pero vemos, hermanos, que ahí había una murmuración entre los griegos contra los hebreos, porque las viudas, decían ellos, las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Y por tanto los apóstoles encomendaron a la iglesia que se reunieran y eligieran varones, 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, hermanos. Así que eso lo vemos en Hechos capítulo 6. Y agradó la propuesta a la multitud y eligieron a 7 personas. Uno de ellos, Esteban, de quien leímos también la semana antepasada, a quien, hermanos, lo martirizaron, ¿verdad? Lo mataron, lo apedrearon, a nuestro hermano Esteban. Pero también había una persona más, dice ahí, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Y sigue la narrativa, a Felipe. Entonces, hermano, Felipe era un hombre de buen testimonio, lleno de Espíritu Santo, lleno de sabiduría, conocía las Escrituras y la aplicaba, tenía piedad, era un hombre piadoso, este varón de Dios. Y hermanos, ese es el hombre, ese es Felipe. No vamos a abundar más, hermanos, pero ya tenemos una idea. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, se dejaba guiar por la palabra de Dios. No solamente la conocía, la aplicaba, hermanos, y vivía conforme a las Escrituras. La palabra de Dios moraba en abundancia en él, como leemos en el Nuevo Testamento. Más adelante, cuando lo dice el apóstol Pablo, ¿quién era en este momento? Un perseguidor de la iglesia. En Hechos 7, hermanos, como dije hace un momento, Esteban da su discurso delante de los ancianos y es apedreado, hermanos. Y Hechos 8, versículo 1, empieza con un varón, Saulo de Tarso. ¿Qué hacía Saulo de Tarso mientras que apedreaban a Esteban? Dice, Saulo consentía en su muerte. Saulo consentía en su muerte, hermano, y la iglesia era dispersada, era perseguida, pero por la gracia y misericordia de Dios era perseguida por su soberana voluntad, por su decreto. ¿Para qué? Para que se expandiera el evangelio. Qué precioso, hermanos. Así que el Señor tiene propósitos, hermanos. Estamos enfermos, estamos atribulados, hay situaciones, hay personas, hermanos, cada situación que vemos día a día, hermanos, pero el Señor lo permite, descansemos en Él y vivamos gozosos, hermanos, aún en esas pruebas, tribulaciones, enfermedades, rechazos, aborrecimientos.
Saulo consentía en su muerte, hermanos. En ese momento Saulo todavía era incrédulo. En aquel día, dice Hechos 8:1, hubo una gran persecución contra la iglesia, gran persecución, miren esa palabra, gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba con los hermanos? Eran dispersados, se iban por las inmediaciones de Judea, se iban por Samaria, y ahí en el versículo 4 dice, de Hechos 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, aprovechando la situación, aprovechando la soberanía del Señor, su providencia, hermanos, para poder predicar a Cristo y Cristo crucificado. Y ahí aparece el hombre, Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ahí estaba en Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ese contexto, hermanos. En el versículo 9, ¿cómo empieza su versículo 9? Con un pero. Siempre los peros, hermanos, siempre los contrastes en las Escrituras, ¿verdad? Precioso, siempre lo vemos, hermanos, siempre hay personas que obedecen el Evangelio, hay otros que no obedecen la verdad, hay otros que buscan a Cristo y hay otros que persiguen y que luchan contra Cristo y los cristianos, contra la verdad, hermano. Pero, dice aquí, había un hombre llamado Simón. Había un hombre, Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Era grande, le llamaban un grande, ¿no? ¿Verdad? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, escuchando ahí las falsedades que hablaba este varón Simón, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. Pero, nuevamente 12, otro contraste, pero, ¿cuál es el pero? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, ese Evangelio, las buenas nuevas que necesita el ser humano, el único mensaje, hermanos, que puede sacarnos de nuestro estiércol, hermanos, cuando amábamos nuestros delitos y pecados, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y escuchamos el Evangelio glorioso de Cristo, el Evangelio que da la gloria a Cristo. Hermanos, Felipe anunciaba el Evangelio del reino de Dios, este reino que tiene un rey, que es Cristo y que tiene que reinar y reina sobre los suyos. Su reino en este momento es espiritual. Reina sobre ti, amigo, amiga. Mira, él predicaba a Felipe el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y la gente se bautizaba, hombres y mujeres, y ahí en el 13 dice que también creyó. ¿Quién creyó? Y que llegó aquí nada más. Ese hombre Simón, el mago, creyó, y luego dice ahí el relato que se bautizó. Yo creo, dijo, y luego dijo, también me quiero bautizar, y luego dice que andaba junto con Felipe. Hermanos, es como una persona que venga a la iglesia, ¿verdad? Que dice creo, que pide su bautismo y viene todos los domingos. Pero hermanos, este era un hombre así, Simón el mago, y más adelante ustedes conocen el relato, hermanos, resulta que no era creyente. Ese es el contexto, no me expando más por el tiempo, este es el contexto. Y llegamos al versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Ahí hay como decir otro pero, acá hay un Simón, ¿verdad? Que ahí se evidencia su incredulidad, se evidencia que era impío, y a Pedro le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero hermanos, ahora el Señor en su soberanía, ahora en su providencia, Él ahora lleva y ordena a un ángel del Señor, un ángel suyo, ¿a qué? Hermanos, hable con Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe, a este varón, hermanos, lleno del Espíritu Santo, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermanos, mucho podríamos detenernos en este versículo, pero quiero detenerme más adelante. Y hermanos, aquí solamente decir que ahora ya el Señor no se revela de esta manera. Nosotros somos sensacionistas, creemos que esta manera de revelarse el Señor mediante sueños, mediante un ángel, ya cesaron, hermanos. Nosotros creemos en la palabra inerrante, infalible del Señor. Las Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, hermanos, para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, entero
enteramente preparado para toda buena obra. Sí, hermanos, pero en ese momento había un ángel del Señor y le habló a Felipe. Habló. ¿Cómo que habló? ¿Una cosa habla? ¿Una fuerza habla? No. El Espíritu Santo, hermanos, hizo que este ángel hablara a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Hermanos, levántate y ve hacia el sur. ¿Qué pasaba en el sur? Dice: por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ya nuestro Señor en Mateo 28, 18, hermanos, después de morir, hermanos, después de resucitar, Dios está encomienda en Mateo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, nuestro Señor recibió su reino después de morir en la cruz del Calvario, después de ascender ahí a la presencia del Padre. Hermanos, toda potestad, dice Él, me es dada en el cielo y en la tierra, en todo el universo. Toda molécula, todo átomo del universo está dispuesto en la mano del Señor para que Él haga su obra, hermanos, y llame a los suyos en todos los términos de la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahí está, en consecuencia, como diciendo, como tengo todo el poder, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, y eso es lo que hacemos. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, hermanos. En el 20 dice el Señor, en Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas, hermanos, debemos predicar todo el consejo de Dios, todas las doctrinas de la gracia. Todo, hermanos, absorberlo, aplicarlo en nuestras vidas y vivir día a día conforme al Evangelio de Cristo. Entonces este hombre, hermanos, ¿era obediente Felipe? No, claro, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón obediente. El ángel le habla a Felipe, le dice: levántate y ve hacia el sur. Algo pasaba en el sur, algo pasaría ahí, hermanos, ve hacia el sur. Alguien o algo iba a pasar ahí, de Jerusalén hacia Gaza, o sea, de Jerusalén hacia el sur. Algo iba a acontecer, algo importante, por lo cual el Señor envía a este ángel para que le hable a Felipe. Así que, hermanos, seguimos avanzando. Versículo 27. Entonces, él se levantó y fue. Felipe, hermanos, obediente al llamado de Dios, obediente a la voluntad de Dios, así debemos ser nosotros. Se levanta, hermanos, pone manos a la obra. ¿Verdad, hermanos? Se levanta y fue, obedeció. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Hasta ahí nos quedamos. ¿Qué pasó, hermanos? Él se levanta, obedece el mandato divino, se levanta y fue. ¿A dónde? A ese camino de la dirección de Jerusalén hacia Gaza. Y pasó algo, hermanos. Un etíope, eunuco, un africano, hermanos, y era también eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, hermanos. Primero, no eran muchos etíopes, era uno solo. Eso nos dice mucho, hermanos. Nos dice que aquí hacemos un llamado a todos, hermanos, ¿verdad? Felipe también predicaba a muchos, pero la respuesta, el ir a Cristo, es de cada uno. Niños, jóvenes, por favor, de cada uno de ustedes es su relación con Dios. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros se dará cuenta por nuestra respuesta el día de hoy a este mensaje de la palabra del Señor. Y había un etíope eunuco, un etíope, hermanos. El Señor le había profetizado a través del profeta de David, del rey David, el profeta también, en el Salmo 68, 31, 32. Miren lo que decía: vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah. Selah, piensa, medita en esto, no lo pases tan rápido. Mira lo que dijo el rey David: vendrán príncipes de Egipto. Y esto lo escribió mucho antes del episodio en el cual estamos ahora meditando. Mucho antes Dios había dicho, hermanos, que príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Se arrepentirían. Etiopía, ¿de quién estamos meditando? De un etíope.
Hermanos, no solamente ahí, el rey Salomón en este precioso pasaje que meditamos hace 2 viernes en la reunión de oración, Primera Reyes 8, 41, 43, aquí el rey Salomón, inspirado ciertamente, por supuesto, por el Señor, ¿no? Dice por el Espíritu Santo, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniera a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Hermanos, qué cumplimiento casi preciso, hermanos, porque preciso, mejor dicho, no puedo decir casi. Asimismo el extranjero, ahí está el etíope, hermanos, que no es de tu pueblo Israel, no era israelita, hermanos, no era de sangre judía. Dice, que viniera de lejanas tierras, claro, desde el sur, más abajo de Egipto, ahí estaba Etiopía, a causa de tu nombre. Pero miren lo que dice entre comillas en el versículo 42 de Primera Reyes 8, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Este hombre el etíope, ¿por qué fue a Jerusalén? Estaba regresando hacia el sur, pero ¿por qué fue a Jerusalén? Dice ahí más adelante, me adelanto un poquito, a adorar. O sea que había escuchado de Dios, de sus grandezas, de su gran nombre, de su misericordia, de que hay un Dios, hermanos, y hay un intercesor entre Dios y los hombres. Claro que sí, fue a adorar al templo, a Jerusalén, y seguramente ofrecía sacrificios, llevaba sus ofrendas. Hermanos, y ahí estaba profetizado. Este etíope, como extranjero, iba a oír de la mano fuerte de Dios. Mano fuerte, no que tenga una mano porque Dios es Padre, es Espíritu, sino su mano fuerte, que nos indica qué cosa, hermanos, su poder para salvar, porque Él es poderoso para salvar. Su brazo extendido, hermanos, a todas las naciones, a todo aquel que cree en Cristo, y viniera a orar en esta casa. Miren esto, hermanos, tú oirás en los cielos. Así es el Señor. Vayamos con un corazón contrito y humillado, Él escucha. Anda con un corazón contrito y humillado en tus aflicciones, en tus pruebas, en tus tribulaciones. Amigo, amiga, si no tienes a Cristo, yo sé que hay muchos aquí que están buscando al Señor, lo sé. Oh, hermanos, me gozo en eso. Me gozo que derramen lágrimas porque están buscando al Señor. Sigan buscándolo. Él está cercano, su brazo extendido para salvarte. Él es misericordioso, amoroso. Pídele por tu alma eterna, por favor. Oh, hermanos, entonces así estaba profetizado. Eunuco, dice la palabra, hermanos. Tengo que avanzar. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, ya hablamos, hermano, un etíope, un africano, pero también dice algo más, era un eunuco. Y saben ustedes lo que literalmente significa ser un eunuco. Este hombre, hermanos, estaba castrado, ¿no? ¿Para cuidar qué cosa? ¿Para qué lo castraban a las personas? Vamos a hablar primeramente de la palabra eunuco. ¿Para qué una persona lo castraban? A un varón, ¿para qué lo castraban? Para que esté privado de su función masculina, para que cuide los harenes de los reyes, de los príncipes, para que no se meta con la dama, ¿verdad? Con la concubina del rey. Eran castrados, hermanos. Pero también, escuchen bien, la palabra eunuco se aplicaba a una persona oficial del gobierno de aquellos días. Hermanos, pero si lo tomamos literalmente, este concepto, esta palabra de eunuco, hermanos, este eunuco etíope no podía participar de la oración en el templo, pues Deuteronomio 23:1 dice, miren lo que decía la palabra, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Pero hermanos, yo quiero que vayamos más allá. Todos, hermanos, ¿qué es un eunuco primero? Incapacitado para sus funciones masculinas. ¿Puede tener hijos? Un eunuco no puede tener hijos, no puede fructificar, no puede tener descendencia, hermanos. Destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? Antes no éramos eunucos espirituales. ¿Acaso éramos fructíferos? ¿No acaso nuestras obras eran como trapos de inmundicia, como dice el profeta Isaías? Sí, hermanos, éramos eunucos espirituales. Y este hombre era un eunuco y también era un eunuco espiritual.
Sí, hermanos, y todo incrédulo es un eunuco espiritual, porque no produce nada agradable al Señor, no le da la gloria al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe en Cristo, sin verdadera fe, no como la de Simón, que no producía santidad. Pero hermanos, estaba profetizado en Isaías 56, y estamos dando aquí Isaías, el profeta Isaías 56. ¿Qué decía? Miren el precioso Señor, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Lo que decía la profecía, que el extranjero no diga, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. ¿Se dan cuenta cómo este pasaje ya no va a llevar algo espiritual y no netamente literal? Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Ni diga el extranjero incrédulo, voy a permanecer eunuco espiritual por siempre. Mira, no, hay misericordia de Dios, porque así dijo Jehová, dice Isaías 56, capítulo 56, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Así que, hermanos, nosotros hemos sido antes como eunucos espirituales, ajenos de la vida de Dios, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, con un corazón duro, perverso más que todas las cosas. Sí, así éramos, hermanos. Y mire, hermanos, en nosotros se cumplió esto. Él nos dio lugar dentro de sus muros, hermanos, y nos dio nombre perpetuo, y nunca pereceremos por Cristo. Voy a continuar esta profecía. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Esos somos, hermanos, somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo. Para eso el Señor nos ha llamado, de la esclavitud del pecado a ahora ser esclavos de nuestro Señor. Hermanos, a todos los que guarden, dice, el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Acá no quiere decir, hermano, no me voy a tener mucho, pero no significa que por guardar el día del Señor vamos nosotros a ser salvos. No, eso sería salvación por obras. Es una herejía, hermanos. De ninguna manera eso no significa. Hasta ahí nada más. Y yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Somos israelitas de sangre? No. Somos israelitas, somos judíos en lo interior, somos circuncidados en lo interior, como dice el apóstol Pablo en Romanos 2. No todo el que desciende de Israel es israelita, Romanos 9. Así que, hermanos, no todo el pueblo de Israel del Antiguo Testamento era salvo. En realidad, muy pocos eran salvos. Si leemos meticulosamente las Escrituras, contrastamos con el Nuevo Testamento, hermanos, nos damos cuenta de esa gran verdad. Pero era un tipo, ¿verdad?, de la iglesia. El Señor había revelado su palabra, iba a traer al Mesías de ese pueblo. Claro, trajo al Salvador. Bendito Señor, hermanos. Mi casa será llamada casa de oración. Nos reunimos a orar, hermanos, como leemos en Hebreos. ¿Acaso no somos la casa de Dios? ¿Acaso Cristo no mora en nosotros por medio del Espíritu Santo? ¿Acaso Dios Padre no mora en nosotros por medio del Espíritu Santo? Sí, somos la casa de Dios, casa de oración para todos los pueblos. Podemos continuar, hermanos, pero el tiempo nos va a quedar corto. Entonces voy a repetir Hechos 8:27. Él se levantó, Felipe, y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, rey de los etíopes, hermanos, era un hombre importante. No era funcionario de un pueblito, era funcionario de la reina. Reina de los etíopes, de toda una nación. Ya se imaginan, hermanos, tenía dinero, era confiable, era fiable. ¿Para qué? Para que la reina le pueda dar ese cargo, porque dice ahí, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Así que tenía un estatus santo, era una persona importante, una gran responsabilidad. Pero ¿qué había pasado con este hombre? ¿Cómo termina el versículo 27? Y había venido a Jerusalén para adorar. Ya se imaginan, hermanos, este hombre habiendo llegado a Jerusalén, él ya estaba a regreso a Gaza. Ahí cuando el Señor le dice a través de un ángel que vaya a Felipe.
Pero él llegó a Jerusalén. Imaginemos, ¿quién estaba en Jerusalén? Sacerdotes, sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los ancianos que odiaban a Cristo, odiaban el Evangelio, odiaban la verdad, odiaban la buena nueva de salvación. Ellos decían, nosotros somos judíos y nosotros somos hijos de Dios. ¿No dijeron eso a nuestro Señor Jesucristo? Entonces, hermanos, ¿habrían consultado a los saduceos o los fariseos? ¿Habrían visto este hombre, el etíope, el eunuco, el templo maravilloso? Claro que sí, hermanos. Todavía en este momento no había sido destruido. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así que este hombre vio el templo tan precioso, reformado ¿por quién? Por Herodes. Lo vio ahí. Vio todas las cosas, seguramente escuchó de todo el sistema ceremonioso que todavía seguían haciendo, realizando en ese tiempo, a pesar de que ya no debían realizar esos sacrificios, porque ya había venido Cristo, el Señor Jesucristo. Pero entonces, hermanos, él había escuchado estas cosas, pero no encontró respuesta. ¿Entienden, hermanos? Perdonen, mi voz está un poco... No sé si me escuchan bien. Espero que sí, estoy gritando un poco. ¿Habrá preguntado él sobre Isaías? Se supone, porque luego Felipe le dice que está leyendo, ¿verdad? ¿Qué estaba leyendo? Me estoy adelantando para que entiendan esto. Isaías, ¿sí? Entonces él habría leído y todavía regresa y estaba leyendo porque no había entendido, no lo habían explicado. No le habían explicado, hermanos, el Evangelio. Ese Evangelio que demanda negarnos a nosotros mismos y llevar la cruz, nuestra cruz, cada día. Cada día. Entonces él buscaba a Dios. ¿Y por qué buscaba a Dios? Si no hay quien busque a Dios, dice el apóstol Pablo. Porque Dios está obrando en esta persona. ¿Por qué, hermano, estás en Cristo? ¿Muy inteligente? No. Si tú estás en Cristo, si eres nueva criatura, si amas a Cristo, porque Él produjo en ti. Porque ante Él te hizo nacer de nuevo. Porque Él dijo, el Señor dijo, os daré corazón nuevo, os daré espíritu nuevo. Él te dio el don de la fe. Él te dio el don del arrepentimiento. Él te hizo nacer de nuevo por medio de su Santo Espíritu. Él te hace perseverar. Porque este hombre iba a Jerusalén. Porque el Señor estaba orando en él. Tanto el querer por el hacer por su buena voluntad. Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Seguimos, hermanos, seguimos, porque este hombre bien dice un pasaje tan conocido, Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel. Ahí está. Este era un etíope, ¿no? Podía, literalmente, era de color oscuro, claro que sí, un etíope, africano. ¿Podía volverse blanco? No. Pero, hermanos, ¿cuál es el sentido espiritual de Jeremías 12? ¿Podía darse vida a él mismo? ¿Podía hacerse regenerar él mismo? ¿Podía circuncidar su corazón? No. ¿Mudará el etíope en su piel y el leopardo sus manchas? Así también, dice el Señor, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Entonces, ¿quién estaba produciendo estas cosas, este hombre, para que fuera a Jerusalén a buscar a Dios? El Señor. ¿Pero a quién se encontró arriba en Jerusalén? A falsos maestros. Cosas tan cuidadosas que tenemos que tener presente, hermanos, en toda nuestra vida, como se ha estudiado aquí muchas veces. Mucho cuidado con la mundanalidad, hermanos, mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque nuestra vida, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Seamos como Felipe, hermanos, prontos para ir a predicar la palabra ante cualquier situación de cualquier persona. Dispuestos, yo iré, Señor, envíame, Señor. Dispuestos, hermanos, tenemos tiempo. Ya basta ya el tiempo pasado, como hemos vivido, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo. Redimamos nuestro tiempo, hermanos. Hay muchas cosas por hacer. Seamos sabios como Felipe, dispuestos, obedientes como Felipe, para predicar, para discipular. Seamos como el etíope, amigo, amiga, como el etíope, buscando al Señor, escudriñando las Escrituras, pidiéndole, rogándole por la salvación, preguntando, como vamos a ver más adelante, rogando a Felipe, enséñame por favor. Sin prejuicios. El eunuco no tuvo prejuicios para ir al templo, no tuvo prejuicios para escuchar a Felipe. Hermanos, entonces, hermanos, él había venido a Jerusalén para adorar. Hechos 8, versículo 28.
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Wow, hermanos. Venía sentado y leyendo, o sea que no estaba manejando, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Tenía su chofer. Él estaba leyendo, buscando al Señor porque no lo había encontrado. Había ido a Jerusalén, hermanos, así como muchas iglesias ahora. La gente va y que escucha. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven, ¿quieres que tu familia se sane? Ven, toma esta palabra que te doy. Quiero que esta iglesia sea más grande. Vengan jóvenes, acá hay música, rock. Así estamos. Hip hop cristiano, dicen. Disco cristiano. Y los mismos productores de la música disco cristiano dicen que eso es creado por ellos para un público homosexual. Y vienen los cristianos a hacer una música disco cristiana. Terrible. Pero hermanos, así estaba este hombre. Había ido a Jerusalén. La crema innata, vamos a decir así, los que tenían la palabra, los escribas. Pero regresa, hermanos, sin Cristo. No encontró a Dios ahí en Jerusalén. No le absorbieron la necesidad de su alma, que es eterna. ¿Qué le habrá dicho un saduceo por ahí? La vida es aquí ahora, ¿sabes qué? Disfruta lo que tú quieres. Total, no hay resurrección. ¿Qué le habría dicho un escriba? Sigue viniendo, te espero el siguiente año también a las fiestas, sigue viniendo para adorar. Ya había venido el antitipo de las fiestas, el Señor Jesucristo. Se querían quedar en las sombras, hermanos. Entonces, hermanos, y él estaba leyendo ¿qué cosa? El profeta Isaías. Habría tenido dinero para comprar, adquirir un rollo del profeta Isaías. No cualquiera podía tenerlo, hermanos. Ya le hemos dicho que era un funcionario de la reina de Candace, la reina de Etiopía. Hermanos, pero él seguía con su conciencia intranquila. No tenía salvación. Él seguía con su conciencia intranquila y solo encontró falsos maestros en Jerusalén. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu, hermano, le dijo a Felipe: acércate a ese hombre, júntate a ese carro. Hermanos, no esperemos nosotros que el Espíritu nos hable y nos diga: ¿sabe qué? Mira, hay una persona que necesita el Evangelio, anda para allá. No vamos a esperar su voz audible, hermanos. Tenemos aquí las Escrituras, hermanos. Aquí está la verdad absoluta. Ya el canon está cerrado. Así que, hermanos, y aquí está, nuestro Señor dice que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Espíritu dijo... Aquí es el punto que debía haber dicho ese momento. El Espíritu dijo. ¿Cómo que dijo? Porque el Espíritu Santo es una persona, hermano. El Espíritu Santo es eterno también. Una persona eterna no es más que Dios. Nuestro Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo que mora en nosotros el día que nos convertimos, hermanos. Y de ahí hasta que partamos, hermanos, le dijo, acércate, júntate a ese carro. Y esta palabra acércate, júntate, ¿saben cuál es? Lo hemos estudiado en el estudio de la membresía. Colado. ¿Recuerdan? Colar. Este mueble de madera, ¿cómo está aquí? Con cola. Está con cola. Pégalo con cola para que no se separe. Cuando el apóstol Pablo se juntaba con los hermanos de Jerusalén, ¿cómo es? Esa palabra es colado. Se quería adherir, hacerse miembro de una iglesia, para soportar las cargas de la iglesia, para buscar al Señor con la iglesia, para poder, hermanos, obrar juntos en pos del Evangelio de Cristo, de la predicación. Y la misma palabra que colado, que se usa la palabra del apóstol Pablo para designar la unión que tenemos nosotros con Cristo. Colado. ¿Cómo es esa unión? ¿Asícito? Es fuerte. Pegados. Estamos, hermanos, insertos en Él, unidos a Él, colado. Y entonces el Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Pégate a ese carro. Anda tú. Ese hombre tiene una necesidad. Anda, adhiérete a Él. Escucha. Pégate con Él. Háblale su palabra. Únete a Él. Dile lo que necesita. Dile la necesidad de su alma. Cristo y solo Cristo. Lo que no le dijeron ahí en Jerusalén. Hermanos, acércate y júntate. Hechos 8:30 al 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees?
Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Qué precioso, hermanos. ¿De dónde saca aquí el etíope? Primeramente, Felipe le oyó que leía. ¿Cómo estaba leyendo entonces el eunuco? En voz alta, porque él oyó, Felipe oyó, escuchó. Entonces el eunuco estaba leyendo en voz alta, pero no entendía, hermanos, porque no tenía el Espíritu Santo, no podía discernir las cosas espirituales. Entonces Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y lo que le dice este eunuco es cierto. ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? Habría leído Isaías 52, porque ciertamente después vamos a ver que él leía Isaías 53. Pero un capítulo anterior, Isaías 52, decía: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. ¿Habría leído el eunuco esta palabra? Probablemente sí. Y le dice al Felipe: ¿cómo podré entender si alguien no me explica? Hermano, hermana, ¿cómo puede entender tu amigo, amiga que está a tu costado, el niño y niña que está a tu costado, papá, mamá? ¿Cómo puede entender si no le predicas el evangelio día a día? Si no le llevas a Cristo día a día. Y cuando pecan y transgreden los mandamientos de Dios, no los llevas a Cristo, ¿no? ¿Acaso no es el ayo que los lleva a Cristo? Tengamos carga por nuestro prójimo que está al costado, por los niños que se están haciendo jóvenes. Día a día, hermanos, ¿cómo podrás si no les enseñares? Entonces, hermanos, vamos a seguir. Versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía era este. Qué precioso capítulo de Isaías. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hermanos, él leería esto y decía: como oveja a la muerte fue llevado, como oveja. Él que habrá visto ahí en Jerusalén llevando ovejas, ¿verdad?, para los sacrificios. Y él dice: como oveja a la muerte fue llevado. Y más adelante va a decirle a Felipe: ¿de quién estará hablando? ¿Isaías estará hablando de sí mismo o de alguien más? Él seguía leyendo: como cordero mudo delante del que lo trasquila. Como cordero, o sea, no era un cordero. Al menos él entendía de que no era un animal. Él entendía que se hablaba de alguien más. Como cordero. ¿De quién estaría hablando? Pensaría aquí, ¿verdad? El eunuco. ¿De Isaías? ¿De alguien más? ¿Como cordero? Así no abrió su boca. En su humillación, ¿quién fue humillado?, habría preguntado él. ¿Isaías o alguien más? Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿A quién le van a quitar la tierra su vida? No entendía el hombre y no tenía respuestas allá en Jerusalén. Y voy a extenderme un poco más cuando lea esto, hermanos, más adelante. Versículo 34. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hermanos, qué tremendo. Te ruego, te pido, por favor, explícame. Así que, amigo, amiga, que está buscando al Señor, por favor, con toda confianza, ven, corre ahí a tu amigo, a tu hermano. Acá hay un hermano, hay un pastor, hay un adulto. Por favor, pregúntale, ruégale: mira, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Se dan cuenta? Él en su mente decía: ¿de quién ha escrito Isaías? ¿De él mismo o de otro más? ¿De quién será? Seguimos, hermanos. 35. Podría expandirme más, pero no hay tiempo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, el teruá. Felipe abrió su boca, hermanos, habló de Cristo. ¿Y dónde empezó? Pues en ese pasaje. Y si tienes a un niñito que se le muere su mascotita, por ejemplo, abre tu boca y dile por qué murió esa mascotita. Porque entró el pecado en el hombre, ¿verdad?
Y ahí toda la tierra fue maldecida por culpa del pecado de nuestro representante ahí, en el jardín del Edén. Habla de la muerte, dile que ese animalito no tiene un alma eterna, pero que él sí tiene un alma eterna. Llévalo al Evangelio, ¿verdad? Hermanos, él abre su boca, sabio Felipe, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, como hemos leído, con mucha prudencia, con mucha piedad, empieza ese pasaje, porque el hombre le había dicho, el eunuco le había dicho, te ruego que me digas de quién dice el profeta, esto de sí mismo o de algún otro. Y Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio a Jesús, pues aquel de quien hablaba Isaías era Jesús. Pero ¿qué decía, hermanos? Isaías 53, vayamos a Isaías 53, un precioso capítulo en las Escrituras. Isaías 53, un hermoso capítulo, hermanos, un hermoso capítulo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Decía Isaías, 700 años antes de que viniera nuestro Señor aproximadamente. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Hermanos, ciertamente mucha gente cree un anuncio de un falso evangelio. Mucha gente se cree ese mensaje, ¿no? Repite una oración para que seas cristiano. Todo el mundo se la cree y vive como si nada. Y encima dice, no hay problema, eres un cristiano carnal. Todo el mundo se cree ese mensaje. Todo el mundo se cree el mensaje, busca a Dios para que te arregle tus problemas. Todo el mundo. Pero acá Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque él sí predicaba de Cristo y de sus sufrimientos por causa de alguien, y de la santidad, y de la ira de Dios, y de la misericordia de Dios. ¿Quién ha creído? Una pregunta retórica, como diciendo, muy pocos. Muy pocos. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién de estas personas, todos que están escuchando, me podría decir Isaías, sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso de Dios para salvar? Porque es el brazo poderoso de Dios que verdaderamente salva a los suyos, a los elegidos. Hay muchos profesantes, sí, hay muchos, muchísimos. No estés en ese montón. Mira, por favor, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, a quien Jehová lo ha convertido, lo ha regenerado, le ha cambiado su vida y ahora sí puede vivir una vida en santidad, aborreciendo sus pecados y poniendo a Dios por encima de todas las cosas, incluyendo sus parientes. Y con esto lo estamos llamando, que dejen a sus parientes. Si no bien dijo nuestro Señor, ¿verdad? El que me ama, padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. ¿Acaso no es idolatría tener a alguien como por encima de Dios y su palabra? Claro que sí, hermanos. ¿Sobre quién se ha manifestado? Decía Isaías, sobre muy pocos. Y ahora en el 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Alguien como renuevo delante de él. Ustedes han visto una plantita y un árbol ahí afuera. Usted lo corta ahí, de abajo, 10 centímetros de la superficie hacia arriba. Le corta. Y después usted ve que después de 400 años, usted dice, a propósito de esto, comienza a brotar ahí una ramita, una hojita. Así, hermanos, cuando vino nuestro Señor Jesucristo no había rey. Ya no había ningún rey. Ya habían sido exiliados por causa de su pecado, los del reino del norte y los del reino del sur, los de Judá, los de Israel. Sí, hermanos, pero dice Isaías, subirá cual renuevo delante de él. Cristo, hermanos. Cristo, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Hermanos, así fue Cristo. Vino, hermanos, en esta tierra se humilló, su estado de humillación. El mundo lo rechazó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo lo detesta. Hermanos, ¿a cuántas personas predicamos y no vienen aquí? ¿A cuántas personas se le predica la santidad, sin la cual nadie verá al Señor y se van? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Juan capítulo 6, hermanos. ¿Acaso sus discípulos, muchos que le seguían, no dieron la espalda y que le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y luego él se dirige a sus 12, a los 11, ¿no? También estaba el otro. ¿Y qué le dijo? También vosotros queréis ir. Hermanos, ese es el evangelio genuino que predicamos. El evangelio que implica negarnos a nosotros mismos, ser santos en toda nuestra manera de vivir, todo aspecto
nuestra vida, ¿sí o no, hermanos? ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos, la relación con sus padres, aquí en la iglesia, la adoración, hermanos, todo, la música que escuchamos, lo que vemos con nuestros ojos, hermanos, o hay algún aspecto de la vida que sí podemos, hermanos, permitirnos. Sé santos en toda vuestra manera de vivir. Yo te ruego, presta mucha atención. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Por favor, hijo e hija de la iglesia, escucha, si aún no tienes a Cristo y tú estás en esta situación, no lo ves como atractivo, no lo deseas, yo te ruego que mires tu pecado y mires a Cristo en la cruz, lo que Él hizo por su pueblo en ese plan eterno, hermanos, que Él estableció con su Padre y con el Santo Espíritu. Por favor, yo te ruego, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Oh, hermanos, así fue la vida de nuestro Señor. Su obediencia pasiva, su obediencia activa, lo que hemos estudiado. Él fue obediente a su Padre en todo, pero a causa de esa obediencia, ¿qué recibió? Males, rechazos, insultos. Todo el mundo le rechazaba, hermanos. Solo los creyentes que por su gracia fueron salvados lo amaban, pero aún con su pecado, ¿verdad? Oh, hermanos, despreciado y desechado, no lo deseches de tu vida, no lo desprecies, joven, señorita, por favor, yo te ruego, no lo desprecies. Delante de él serás puesto tú en el tribunal. Por favor, por favor. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Experimentado en qué? En quebranto. Tú puedes tener experiencia en cualquier cosa en esta vida. Experiencia en tu profesión, experiencia manejando auto, experiencia en lo que sea, en tu carrera. Experimentado en quebranto. Porque vino nuestro Señor, hermanos, a hacer una obra. Salvar al pueblo que Dios eligió, que Él eligió desde antes de la fundación del mundo para su gloria. Para la gloria de Él debemos vivir. Y para ello, hermanos, Él se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo, hermanos. Se hizo hombre. El Rey del universo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, se humanó. Y de ahí, completamente Dios, completamente hombre, en un ser, en una persona. Oh, hermanos, es glorioso, es tremendo. Es para arrodillarnos y poder ver su preciosidad por siempre. Y ciertamente cuando partamos de acá, lo veremos, hermanos, por siempre. Maravillándonos de lo precioso que es. Y nunca terminaremos de conocerlo. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Llevó el qué? ¿Por qué fue varón de dolores? ¿Por su pecado? No. ¿Por qué, hermano, fue experimentado en quebranto? ¿Por qué fue quebrantado por su pecado? No. Porque él nunca pecado, en su pecado, hermano, nunca pecó, ni se dio engaño en su boca. No lo estimamos, pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Isaías está hablando a futuro y nosotros lo estamos viendo para atrás. Él ya vino en la cruz de Calvario y en toda su vida, hermanos, y en la cruz de Calvario, hermanos, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por él nosotros vivimos. Por él nosotros vivimos. Llevó nuestras enfermedades. ¿Nuestras? ¿De quién? De su pueblo, expiación limitada. Él murió solamente por su pueblo. Porque si él hubiera derramado, entregado su vida por Judas Iscariote, entonces Judas Iscariote también estaría adorándole a él. Pero no, hermanos. ¿Por qué entonces? Porque Cristo murió por su pueblo. Llevó él nuestras enfermedades. Y cuando Isaías dice llevó nuestras enfermedades, no está diciendo las enfermedades de todos nosotros, Israel teocrático. No. De todo el Israel espiritual, de todos los tiempos, de Abraham, Isaac, Jacob, pongamos ya a todos los creyentes, de todos los tiempos, de Isaías mismo. Sí, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
Hermanos, este ser tan precioso tenía que ser Dios para que sufra nuestros dolores, hermanos. ¿Cuánto tiempo tienes que pagar tendrías que pagar por tus hermanos en la eternidad y por tus pecados en la eternidad pasada, en la eternidad por siempre? ¿Cuánto tiempo tendrías que estar ahí? Eternamente. Y tú, otro hermano, también. Y tú, también. Y todos los hermanos, todos los creyentes, todos los tiempos también. Todo eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en su divinidad, pudo, hermanos, soportar esto en su ser, en su persona. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido por Dios, ¿por qué? Por nuestro pecado. ¿Pero por qué tenía que ser herido? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, no es pequeña cosa, no es poca cosa. Niños, escuchen, su rechazo a Cristo, su desobediencia a los padres, no es poca cosa. No, yo no soy fornicario, yo no soy adúltero, yo no soy sicario, no hay problema. No, de ninguna manera. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra, que es verdad absoluta, inerrante, infalible. Él llevó nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Mas el herido fue por sus pecados? No. ¿El herido fue por sus rebeliones? ¿Qué dice ahí, hermanos? Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, su expiación vicaria. Él murió por nosotros, Él sufrió por nosotros, Él cargó nuestros pecados para que tú y yo, hermano, no estemos eternamente condenados. Justamente eso es lo que nos merecemos realmente, eso nos merecemos. Pero qué bondadoso es el Señor, que es tan justo, tan santo, pero también amoroso, tan misericordioso. Y nos salvó, hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque nuestras obras son trapo de inmundicia delante de Dios. Por favor, sufrió, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Saben esa palabra molido? ¿Usted alguna vez ha molido un trigo? ¿Cómo sale? Harina, flor de harina. ¿No era el tipo de Cristo? Ahí está, hermanos. Molido por nuestros pecados, molido en la cruz del Calvario, hermanos. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, a causa de su santidad, nuestro Señor. No es que Él sea más que el Hijo, de ninguna manera. No, hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba representándonos ahí como hombre, como Cristo, hermanos, y estaba cargando nuestros pecados. Y por eso el Padre derramó su ira contra Él, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, sacrificio de paz, los tipos de esto, hermanos, del verdadero sacrificio, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tú, ¿qué pecado has cometido? No me digas. Fornicación, borracheras, orgullo, vanidades, mentiras, egoísmo. ¿Qué cosa? Dime. ¿Alguien puede decir no pequé? ¿Desobediencia a los padres? ¿Alguien puede decir que no pequé, no tengo pecado? ¿Alguien puede levantar su mano y decir soy libre de pecado? No, merece ser apedreado así como yo. Sí, pero ahí está. Todos nosotros nos recarriamos como ovejas, uno por un lado, otro por el lado, otro por otro lado. Sí, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, misericordioso Señor, cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, todo su pueblo, que un día vamos a creer en Él, porque Dios va a salvar efectivamente a todo aquel por quien Cristo murió. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Esto era lo que leía, lo que mejor dicho vimos en el libro de Hechos, lo que narra Lucas en Hechos 8. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Cuántos salvó? ¿5, 10? Muchos, hermanos.
muchos, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis, que no, una cantidad que no se puede contar. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su condenación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Sí, hermano, fue cortado de la tierra de los vivientes, ¿sí o no? Sí, murió en su humanidad, hermanos. No podemos decir que su divinidad murió, porque eso sería una herejía. No, como Cristo, como hombre, murió en la cruz del Calvario, hermanos. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Era necesario por nuestros pecados y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren, qué tremendo, hermanos, mucho podría expandirme, pero uno, no hay tiempo, y dos, la voz no me da. Pero miren, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, Isaías, ¿por qué fue molido? ¿Por qué fue, hermanos? ¿Por qué fue abatido? ¿Por qué sufrió? ¿Por qué tuvo una llaga? ¿Por qué fue herido? ¿Por qué? Por nuestro. ¿Por qué estaba en la cruz? ¿Por los pecados de los que estaban ahí alrededor? No, por los pecados de todo su pueblo, desde el inicio de la creación hasta la segunda venida. Sí, hermanos, por el pecado de todo su pueblo. Oh, hermanos, y ciertamente alrededor del Señor también había algunos, ¿verdad? Algunos que creían, claro que sí, no estoy diciendo con esto que no. Claro que sí, y algunos que creyeron también. Hermanos, con todo eso, a pesar de que no pecó, a pesar que fue tan manso, tan tierno, tan humilde, tan verdadero, a pesar de todo eso, dice versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Por qué, Señor bendito? Tú que eres Rey de todo el universo, tú eres el gran yo soy. ¿Por qué? Por nosotros, hermanos. No puedes ver ahí, niño, niña, el amor de Dios, por favor. Mira, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Pero qué? ¿Iba a morir y ahí iba a quedar? No, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, el día de la expiación. 3 prédicas hemos tenido, 3 o 4 prédicas. Aquí está nuestro Señor, el antitipo, el cumplimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, verá linaje, o sea, verá qué cosa, verá creyentes, vivirá por largos días, por la eternidad. Él nunca muere, es el gran Dios eterno. Él no muere, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad del Padre era, hermanos, que venga. No quitemos al Padre de estas cosas tan preciosas. Era su voluntad. Él quiso quebrantar a su Hijo para salvarte. Ve el amor del Dios Trino aquí, hermanos. Ve el amor de Dios Espíritu Santo también. Claro que sí. Él te regeneró. Él te guía a toda verdad. Mira, verá el fruto de la aflicción de su alma. Su alma fue afligida hasta la muerte, pero él ahora iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. Mi alma fue afligida, sí, y mucho, hermanos. Ninguno de nosotros podremos experimentar esa aflicción, porque Él es puro, un ser puro, soportando, hermanos, el quebrantamiento por causa de pecados ajenos. La ira de su Padre, el quebrantamiento de su Padre. Él vio el fruto. ¿Y cómo quedará? Ahí está el versículo. Satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué dice ahí? Llevará las iniquidades de todo el mundo. Ahora el mundo le corresponde creer, a ver que se salve y que eche fuerzas para que crea. No, llevó las iniquidades de ellos, de solamente el pueblo que Dios eligió. Mis escogidos, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por causa de sus escogidos, aún permanece esta tierra y este cielo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Qué hacíamos con los animales? ¿Qué hacían los sacerdotes, los ancianos, la gente? Les degollaban los animales, que eran tipos, derramaban su sangre, derramaban su vida, mataban al animal. ¿Cristo qué hizo? Derramó su vida por nosotros, hermano, hermana. Por favor, mira, amigo, amiga, este mensaje tan precioso. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orados por los transgresores. Habiendo Él llevado el pecado de todo el mundo, muchos, solo su pueblo. Y leímos
y nos queda poco tiempo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuánto tiempo habrá durado esa hermosa conversación? No lo sabemos. En el cielo tal vez sabemos, porque ciertamente empezó de Isaías 53. Y después seguramente le habló otros pasajes de Isaías a los profetas y diciéndole, no, mira, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, todo lo que viste en Jerusalén, ese templo es tipo de Cristo. Hermanos, tantas cosas que le habrá hablado respecto a la vida del Señor Jesucristo, su pureza, sus milagros, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo eso. Y también el bautismo en agua, ¿le habló? Claro que sí, pero sobre todo, ¿qué significa ser cristiano? ¿Verdad? Y la figura de eso, que es el bautismo en agua, ¿le habló? Claro que sí. ¿Por qué digo esto? Porque dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le habló del bautismo en agua. Y él quería ser obediente. Él quería decir, lo que ya pasó en mí, porque yo creo, ahora quiero bautizarme. Porque quiero demostrar a todo el mundo, gritar a todos los vientos de que yo ya he sido transformado, he nacido de nuevo, he sido bautizado por el Espíritu Santo. Oh, hermanos. Y Felipe dijo, ¿qué le dice? Si crees de todo corazón, bien puedes. No como Simón, ¿verdad? Que dice la palabra que creyó. Y después, hermanos, realmente no había creído. Era una fe espuria. Pero acá Felipe le dice al etíope, si crees de todo corazón, bien puedes hacer este rito, este sacramento, bautizarte. Que primero, creer, luego bautizarse. Mucho podemos expandir, hay clases de este tema que hemos dado, hermanos. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Precioso, hermano. Jesús, Cristo. Jesús y Cristo. Cristo, el Mesías, el ungido como profeta, sacerdote, rey, el Hijo de Dios. Jesús, Yeshua, Jehová salva, el Salvador. Y él creía que él era el Hijo de Dios, venido de parte de Dios como Dios. Él creía, hermanos, todo lo que le había hablado Felipe. No sé, horas. Yo creo que de repente 2, 3, 4 horas. Bueno, no puedo decir un dato exacto, pero hermanos, para que le hable del bautismo, le hable de Isaías, le explique que Jesús era el cumplimiento, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el Cristo. Hermanos, qué precioso pasaje de las Escrituras. ¿Y qué hace el etíope? Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe el eunuco y le bautizó. Felipe bautiza al eunuco. Antes había sido eunuco espiritual, ahora ya no. Antes era infructífero espiritualmente, ahora sí iba a producir frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Qué precioso, hermanos. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Fue arrebatado a Felipe y el eunuco no le dio más y no le importó. O mejor dicho, lo quiero decir con palabras, no que no le importó. Dijo, él estaba con Cristo, ya estaba gozoso y siguió gozoso su camino. Qué precioso, hermanos. Estamos en este camino, estamos en el camino de Cristo. Y luego vemos a Felipe. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Y por qué dice pero el versículo 40? Pero Felipe. ¿Por qué? Bueno, vayan a Hechos 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En medio de la tribulación, en medio de la aflicción, los hermanos estaban ahí predicando. Felipe seguía predicando, pero había un hombre ahí, Saulo de Tarso, que era enemigo de Cristo, era un perseguidor de Cristo, y por la gracia y misericordia de Dios, vemos más adelante en los otros capítulos de Hechos, que el Señor los salva para la gloria del Señor. Y ahora tenemos sus escritos.
una conversión genuina de Pablo, la conversión genuina de este eunuco, y un día lo vamos a ver ahí en el cielo a este eunuco, y lo vamos a ver cara a cara, como vamos a ver cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar.